Saludos a todos, soy Estefanía Santos y les doy la bienvenida una vez más a Public Health Latam. El auge del deporte recreativo ha traído consigo un aumento en las lesiones musculoesqueléticas, especialmente en disciplinas como fútbol, ciclismo y el pádel. Para profundizar más sobre este tema, nos acompaña el jefe de ortopedia y traumatología de la Clínica del Country y Clínica La Colina, el doctor Mauricio Largalla. Bienvenido, doctora Puligelatán. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo les ha ido a todos? Bienvenidos. Gracias, doctor. Doctor, quisiera iniciar preguntándole a qué usted cree que se debe este aumento de lesiones en este tipo de deportes. Bueno, tenemos dos puntos importantes. El primero, y tal vez el deporte que más está de moda hoy en día, es el pádel, en deportes que incluyen lesiones del miembro superior. Y el problema es que el pádel es una actividad que no necesita mucho entrenamiento para poder jugar y muchas personas alrededor de los 45 a los 50 años están jugando pádel sin un entrenamiento previo y puede que estas personas jugaran tenis, por ejemplo, pero si jugaron hace 20 años y vienen y entran a este deporte, tienen una posibilidad importante de lesiones. Lo segundo importante es que este es un deporte que tiene una aceleración y desaceleración bien importante, y esto hace que las extremidades inferiores como las rodillas sufran de forma importante. Hemos tenido incluso varios adolescentes con lesiones de rodilla porque hacen una desaceleración importante. La segunda parte de tu pregunta es, hemos tenido un aumento de lesiones en fútbol en mujeres. Sabemos que hoy en día tenemos un aumento del fútbol en los colegios, en niñas, y estas niñas son más propensas a tener lesiones deportivas. Luego, este es un punto clave y es que en los colegios tenemos aumento de lesiones. Lo otro, el tercer punto bien importante es que tú te habrás dado cuenta y todos se habrán dado cuenta cómo tenemos una actividad deportiva mucho más importante en Colombia. Hace 15 años no era tanta la gente que se cuidaba en su salud y que hacía ejercicio, y ahora tenemos muchísima gente preocupada con diversos ejercicios, y por eso ahora tenemos pues muchas más lesiones, hay más gente practicando deporte. Doctor, ¿cuáles son las lesiones que más atienden en las clínicas, tanto del country como la colina, y cuántos casos reciben diariamente? Entonces, nosotros recibimos, depende de los días, por supuesto, y depende si es entre semana o es el fin de semana. Si uno está pensando en el fin de semana, tenemos mucha más actividad deportiva en fútbol, en tenis, en todas las actividades de recreación, y por lo tanto se aumentan las lesiones relacionadas con deporte. Pero acuérdate que tenemos lesiones del sistema musculoesquelético relacionadas con la vida diaria. Eso, tenemos personas que pueden caer y que se pueden resbalar, y una de las lesiones más frecuentes que tenemos son los esguinces del tobillo, por ejemplo, pero las personas caen mucho, caen en la calle, caen en la casa, caen en el trabajo sobre su extremidad superior, y los esguinces y lesiones de la muñeca y de los dedos son unas lesiones de forma importante. La clínica del country tiene un número de interconsultas diarias del sistema musculoesquelético, porque nosotros tenemos una atención basada en médicos generales o familiaristas que pueden solucionar un importante número de lesiones del sistema musculoesquelético inicial, pero si ellos consideran que amerita una evaluación por el ortopedista, tenemos un ortopedista siempre a disponibilidad las 24 horas, día y noche, en la clínica del country. Tenemos una disponibilidad de un ortopedista. Más o menos se pueden estar viendo, depende del día, entre 20 y 25 interconsultas diarias en la clínica del country. Doctor, usted ahorita mencionaba algo supremamente importante y que me llamó la atención y es que han visto muchas lesiones en los colegios, de niños que están en los colegios, ya que, pues, como usted lo mencionó, ha aumentado la actividad física tanto para los niños como para los adultos. Quisiera que enfatizáramos más por qué ha aumentado y usted qué le puede decir a aquellos profesores de educación física que puedan implementar para evitar estas lesiones en los niños y además
aparte de los niños, qué deben hacer y qué deben evitar las personas que deciden hacer este tipo de ejercicios. Entonces, esta pregunta es súper importante porque en los colegios tenemos dos tipos de lesiones. Una en el grupo etario más joven. Eso quiere decir los niños que están entre los 6 y los 10 años. Y la incidencia de lesiones en estos niños está directamente relacionada con la actividad física en los recreos usualmente y en los parques que tienen los colegios. Esos parques que tienen los colegios tienen diferentes actividades a las cuales los niños pueden acceder y, por ejemplo, el pasamanos es uno de los elementos de los parques que más fracturas alrededor del codo producen y del antebrazo en los niños. Eso quiere decir que ahí es parte del colegio tener estos parques con unas protecciones especiales, con barras que sean antideslizantes, con unos suelos que sean de amortiguación, que hay varios tipos para que cuando el niño cae no haga la lesión del codo. Por ejemplo, hay unas recomendaciones que no puede haber dos niños al tiempo en un pasamanos porque se pueden caer. Entonces, los profesores deben estar muy pendientes para que haya, por ejemplo, un niño a la vez en el pasamanos. Esto es súper importante en ese grupo de edad. Y por supuesto, ya te imaginarás que ellos son muchos más activos, patanean más, tienen muchas más actividades de correr, de empujarse, se caen y hacen lesiones relacionadas con el juego de niños. En el grupo de los mayores tenemos actividades relacionadas, especialmente actividades de fútbol en los colegios, tanto en niños y como acabamos de decir, en niñas. Y esto hace que las lesiones deportivas asociadas a su actividad en el fútbol se vean reflejadas en lesiones casi que todos los días alrededor de la rodilla en ambos grupos, con lesiones del ligamento cruzado y del menisco, y lesiones de tobillo, especialmente esguinces. Esos son lesiones de ligamentos blandos. En este grupo no vemos tantas lesiones de fracturas, se ven mucho más lesiones de ligamentos blandos. La recomendación es que cuando un niño entra a una actividad deportiva, si su actividad deportiva es alrededor de los 8 a los 12 años, el niño no debe estar especializado en un solo deporte. Eso quiere decir, yo no quiero que el niño sea solo futbolista y solo vaya a jugar fútbol. Ya sabemos que los niños deben tener una actividad múltiple. Queremos que corran, que naden, que estén en el equipo de fútbol, pero que también vayan a su actividad física de educación física, que hagan fortalecimiento con su propio cuerpo, no con pesas. Eso es súper importante. Los niños solo se deben especializar en el deporte cuando cruzan la barrera de los 12. Cuando hacen un solo deporte antes de los 12 años, la posibilidad de lesiones en la extremidad es aumentada. Entonces, el ejemplo es el tenis, por ejemplo. Si los papás tienen a su niño que es tenista, el niño es bueno, pero lo ponen a jugar 7 veces a la semana tenis, ese niño seguramente va a tener una lesión en el miembro superior y en el hombro o en el codo. Luego, la recomendación es que los niños deben tener múltiple actividad. Lo que yo le digo y nosotros les decimos es que si usted tiene un niño que es súper bueno en tenis, uno, no debe jugar 7 veces a la semana tenis, tiene que descansar su extremidad. Dos, siempre debe tener 1 o 2 días en el que haga cosas diferentes, que pueda salir a correr, que pueda nadar, que pueda jugar voleibol, que es que si le gustó estar en otro equipo, lo dejen estar en otro equipo. Luego, la especialización en niños alrededor de los 12 no es recomendada. Ya cuando los niños pasan esta barrera de los 12 años, las lesiones sí están relacionadas con un aumento en la intensidad. No es lo mismo el niño de 10 años que juega en el equipo de fútbol del colegio al de 16 o 15. Esos son unos muchachos que están en la final de su desarrollo, que tienen una potencia importante, que tienen un juego con muchísima más pasión y muchísimo más choque y son mucho más competitivos y entonces tienen lesiones por unos traumas que son un poco más grandes que los niños alrededor de los 12. Doctor, muy importante, pues las recomendaciones que da tanto para los profesores como para los padres. Yo sé que muchos padres que nos ven en este momento no tenían conocimiento de que no solo se debe realizar un tipo de deporte, sino varios, porque eso puede aumentar la lesión en los niños.
Súper importante eso, doctor. Y además, usted ahorita también mencionó algo súper importante, que es que no, las lesiones no solo se dan por practicar un deporte, sino sean en la vida cotidiana. Y que además se van desarrollando por un desgaste o un microtrauma repetitivo. ¿Qué señales de alerta deberían llevar a un deportista o a una persona a consultar antes de que una lesión sea grave? Esa es una pregunta súper relevante porque estamos hablando del grupo de pacientes que tienen una lesión por repetición y esto ocurre no solo en los deportes, sino en cualquier actividad que produzca repetición. Entonces, si uno toca violín y todos los días toca 3 o 4 horas de violín, puede tener una lesión en su miembro superior. Y la alerta más importante es el dolor. El dolor es el que debe llamar la atención. No es normal, porque muchos pacientes dicen, no, es que yo estoy con sobrecarga y entonces eso es un dolor muscular y como me duele por muscular, yo definitivamente pensaba que esto no había ningún problema. Cuando uno hace una actividad repetitiva, la tiene en su rutina, uno corre durante 30 a 45 minutos 3 veces a la semana y empieza a tener un dolor, por ejemplo, en el pie, ese es un signo de alerta. El cuerpo está avisando que hay algún problema. Si ese dolor no se soluciona en las siguientes 72 horas a una semana, algo está pasando, eso es un signo de alerta y es mejor consultar a ortopedia. Así que por favor, hagamos caso a los dolores, a los síntomas que presentemos, porque pues esto puede terminar si es una lesión grave o una lesión que se puede tratar con una terapia. Doctor, se ha mencionado que el uso de artroscopias es una de las principales técnicas quirúrgicas hoy en día para tratar una lesión grave. ¿De qué se trata este procedimiento y qué beneficios concretos ofrece frente a las cirugías tradicionales? Entonces, este es un punto súper importante y es que en la clínica del country tenemos una atención subespecializada. ¿Qué significa eso? No solo tenemos ortopedistas, sino que tenemos ortopedistas que son especialistas en el tobillo, en la rodilla, en el hombro, en el codo, en la muñeca, en la cadera y en la columna. Y este punto es súper importante, ¿por qué? Porque dentro de las herramientas que tenemos para solucionar problemas, el término que tú nombraste se llama artroscopia de articulación de la primera parte de la palabra y la segunda es copia de lente. Eso quiere decir que cuando tenemos lesiones, y una de las más conocidas probablemente en nuestro país son las lesiones del ligamento cruzado anterior en la rodilla, que son súper frecuentes en nuestros deportistas. Suena siempre uno de nuestros futbolistas de selección o de uno de nuestros equipos locales con una lesión de ligamento cruzado de menisco. Ya no es necesario abrir toda la articulación para hacer la reparación de las lesiones. En los últimos 50 años ha evolucionado de forma importantísima las técnicas y hoy tenemos unos equipos en la clínica de última generación con artroscopios y pinzas de última generación que permiten a nuestros ortopedistas con mínimas invasiones, con cirugías cortas que duran alrededor de 30 a 45 minutos, permitir reparar todas las lesiones sin necesidad de hacer una apertura grande de la piel. ¿Eso qué hace? Que el dolor posoperatorio sea menor, que la rehabilitación sea más fácil y menos dolorosa y que el reintegro a su actividad tanto laboral como deportiva sea mucho más rápida. Doctor, y yéndonos más para el lado más complejo, los casos que requieren un reemplazo, como lo son las lesiones degenerativas avanzadas, ¿cuándo se considera que un paciente es candidato para un reemplazo de rodilla, cadera o hombro? ¿Y cómo ha cambiado este tipo de cirugía en los últimos años? Entonces, esa es otra pregunta súper importante porque tenemos una población que está envejeciendo en todo el mundo y Colombia no es la excepción. Eso quiere decir que tenemos pacientes que viven mucho más en promedio que lo que vivían hace 15 o 25 años. Eso hace que al durar más tiempo y vivir mucho más tiempo, hay la presencia de patología degenerativa. Eso quiere decir
La palabra degenerativa es porque hay degeneración o pérdida de la normalidad de la articulación. La articulación tiene un elemento de acolchamiento que es el cartílago, que es una capa blanca y tiene líquido de la articulación. Después de muchísimos años de uso, 60, 70, 80 años de uso, ese líquido empieza a cambiar de característica y el cartílago se va perdiendo el grosor hasta que el hueso se expone. Eso quiere decir que el movimiento en la articulación ya no es un movimiento suave, sino es un movimiento hueso contra hueso. El cuerpo lo que hace es que se defiende perdiendo más espacio, produciendo cuerpos libres y alterando la articulación. Esto produce inflamación de las articulaciones y dolor, que no es solo un dolor diurno, sino que además es un dolor nocturno. Hoy en día, una de las soluciones súper importantes cuando falló el tratamiento médico, eso quiere decir la fisioterapia y los antiinflamatorios, es la realización en pacientes usualmente mayores de 60 años de reemplazos de hombro, de reemplazos de cadera, de reemplazos de rodilla, de reemplazos de algunos de las falanges y de las articulaciones de los dedos, de reemplazos de tobillo. Eso quiere decir que tenemos hoy en día una tecnología súper avanzada para poder reemplazar la articulación dañada. Y la clínica del Country tiene los más altos especialistas en todas las áreas. Tenemos especialistas expertos en reemplazos de cada una de las articulaciones. Eso ha hecho que sea mucho más frecuente, no solo por parte de que hay pacientes que los necesitan, sino que tenemos subespecialistas entrenados específicamente en realizar estos reemplazos. El segundo avance súper importante que hay en los reemplazos es que la mayoría de los reemplazos se pueden realizar de forma ambulatoria. Eso quiere decir que en la clínica del Country un alto porcentaje de los reemplazos no requieren que el paciente se quede hospitalizado, sino se les puede dar salida el mismo día de la cirugía. Esto es debido a que tenemos no solo especialistas de ortopedia en el área, sino que tenemos un grupo de anestesia súper especialista en manejar y tener unas técnicas para manejar el dolor en casa, lo que hace que el paciente no tenga que quedarse en la clínica una noche, que incluye unos riesgos relacionados alrededor de quedarse a dormir en una clínica por una noche. Luego, tecnología, muchos más pacientes y grupos subespecializados como el que tenemos en la clínica del Country hacen que sea hoy en día mucho más frecuente los reemplazos. Doctor, usted mencionó algo súper importante y es las cirugías ambulatorias y quisiera preguntarle qué protocolos de rehabilitación están utilizando actualmente en la clínica El Country para optimizar la recuperación posoperatoria del paciente. Entonces, ese es el punto final de la atención nuestra. La atención se puede llamar una atención integral. Eso quiere decir, nosotros necesitamos que el paciente una vez tiene una aproximación inicial a la clínica o a un subespecialista o un especialista de ortopedia y presenta su patología, este tiene un tratamiento que va desde un tratamiento médico hasta un tratamiento quirúrgico. Pero la atención no acaba ahí. Cuando nosotros hacemos una cirugía o le ponemos una inmovilización o un cabestrillo, por ejemplo, a un paciente en el servicio de urgencias, ahí empieza la fase final, que es la rehabilitación. Y ese es un manejo integral que es súper importante. En la clínica del Country tiene un servicio de fisioterapia con fisioterapeutas que están entrenadas para manejar todas las patologías y los posoperatorios de cirugía del sistema musculoesquelético. Luego, cuando tenemos una lesión, se derivan a fisioterapia los pacientes que necesitan una atención inicial para que sean rehabilitados inicialmente en la parte de posoperatorio agudo, en la fase temprana, y después para que puedan ser reintegrados, por ejemplo, a un jugar fútbol. No es lo mismo si el paciente juega tenis, a si el paciente juega fútbol, la rehabilitación final es diferente. Y lo mismo ocurre con lesiones de trabajo. No es lo mismo si el paciente trabaja como auxiliar de vuelo en un avión, así el paciente trabaja en una pizzería haciendo pizzas. Es muy diferente la rehabilitación y los movimientos. Probablemente la persona que trabaja en el avión y es auxiliar de vuelo necesita sus extremidades para poner y ayudar a poner maletas en el compartimento superior, mientras que la persona que está en una pizzería necesita actividades mucho más al nivel de la cintura.
Doctor, pues muchísimas gracias por habernos acompañado en Public Latam. Muy importante todo lo que nos dijo usted hoy. Prevención, llamados a que por favor calienten antes de hacer un entrenamiento. Los juegos para los niños deben estar bien adecuados para que ellos puedan realizar sus actividades con seguridad y además que la ciencia ha avanzado y que actualmente sí pueden hacer reemplazos, pero con corta duración de recuperación. Muchísimas gracias, doctor, por acompañarnos. No, es un gusto, muchísimas gracias a ustedes y el mensaje es, recuerden, nosotros tenemos un grupo multidisciplinario en la Clínica del Country donde pueden acceder a consulta externa, que es un punto bien importante, no solo damos atención en urgencias, sino que tenemos consulta externa de todas las especialidades. Luego, cuando necesiten un ortopedista y un ortopedista subespecialista, allá estamos para ayudarlos. Muchísimas gracias por tu invitación. Así es, doctor. Y a todos nuestros oyentes, muchísimas gracias por acompañarnos y recuerden visitar nuestra página como www.somosphl.com o a través de nuestras redes sociales como @phlatam.